¿Sabías que en la época dorada del cine mexicano existieron estrellas que simplemente no sabían decir que no, y no precisamente en sus personajes? Favores comprometedores, acuerdos ocultos y decisiones que marcaron su trayectoria para siempre. Hoy te revelo quiénes fueron y de qué manera esas elecciones transformaron su destino en la industria del entretenimiento. Quédate hasta el final, porque uno de los casos te pondrá la piel de gallina. María Luisa Sea no era solo la india hermosa, era la mujer que sabía entrar a un set sin provocar escándalo y salir con el contrato firmado y la habitación del productor grabada en la mente. Tenía una mirada serena, una voz suave y un instinto feroz. No alzaba la voz, no exigía, no lloraba, simplemente se acercaba, murmuraba algo al oído correcto y, a la semana, ya tenía un nuevo papel. La llamaban la embajadora del deseo. Sabía cómo insinuar sin comprometerse, cómo ofrecer sin entregarlo todo. Y cuando accedía, lo hacía de forma calculada. Si alguien murmuraba, ella sonreía y decía, yo no les pido nada, pero tampoco digo que no. En los pasillos de los estudios, su nombre se pronunciaba con respeto y envidia, porque mientras otras esperaban llamadas, María Luisa sabía exactamente en qué cama dormir para amanecer con libreto nuevo. Anabel Gutiérrez no era únicamente la jovencita de sonrisa angelical. Era la que sabía reír con los poderosos y luego salir de la habitación como si nada hubiera sucedido. No pedía, aceptaba. No insinuaba, consentía. Y cuando aparentaba no entender las reglas del juego, ya las había jugado todas. Su imagen pública era la de la niña buena, la comediante ligera, pero entre productores y directores se comentaba que Anabel poseía el don de estar siempre en el sitio correcto con la persona indicada. Nunca protagonizó un escándalo porque nunca dejaba rastros, pero los rumores la señalaban como la experta en transformar reuniones informales en oportunidades y encuentros fortuitos en contratos cerrados. Una vez, una actriz la acusó de venderse barato. Anabel le sonrió, se acomodó la falda y respondió, lo barato es quedarse esperando la llamada. Yo prefiero asegurarme de estar en la lista. Mientras muchas se escudaban en una dignidad fingida, Anabel Gutiérrez sabía exactamente a quién sonreír y con quién compartir la cama para no quedarse jamás esperando su turno. Un día, un periodista insinuó con malicia que su papel más importante no lo había conseguido por talento, sino en la suite de un hotel, sugiriendo que su ascenso en el cine se debía más a lo que ocurría a puerta cerrada que a lo que hacía frente a la cámara. Lilia, lejos de ofenderse, lo miró fijamente, encendió un cigarro con la parsimonia de una diva y respondió con una frase que todavía hoy se recuerda, ¿y acaso no lo interpreté bien? Con esa sola línea desarmó al reportero, desactivó el chisme y puso fin al escándalo antes de que siquiera comenzara. Si algo entendía Lilia era que en la industria del cine, la moralidad suele escandalizar más que el deseo, y que el público prefiere indignarse por el rumor antes que aceptar la realidad. Ella nunca se asumió como una santa ni como una víctima. Al contrario, confesaba entre risas que el deseo había sido su mejor aliado y que gracias a él se había ganado muchas quincenas. No se disculpaba por lo que hacía, porque para ella el verdadero pecado era desperdiciar la oportunidad de vivir con intensidad. Sus personajes en pantalla parecían extensiones de su propia personalidad, sensuales, desafiantes y dueños de su destino. Había quienes la señalaban, quienes susurraban su nombre en los pasillos de los estudios y quienes la envidiaban en silencio, pero nada de eso la detenía. Sabía que su magnetismo era su arma más poderosa y que en un medio dominado por hombres, usar el deseo a su favor era, en realidad, una forma de rebeldía. Así construyó una carrera que desafió etiquetas y sobrevivió a décadas de moralismo, dejando claro que en su caso el placer no solo fue parte de la actuación, fue el guión de toda su vida. Una actriz de carácter fuerte, con presencia que se sentía desde el primer plano. Pero antes de convertirse en la dama seria del cine mexicano, fue joven y peligrosa. Isabela tenía esa inteligencia aguda que combinaba encanto y ambición. No se ofrecía, te seducía y te hacía creer que el control era tuyo. Su lista de amantes no era motivo de escándalo, era una estrategia bien pensada. Productores, críticos y empresarios de la radio creían que dominaban a Isabela, sin sospechar que ella siempre iba 2 pasos adelante. Transformaba cada encuentro en un peldaño, cada sí llevaba condiciones ocultas y cada noche tenía un objetivo definido. No le gustaba rechazar porque siempre encontraba la forma de convertir la situación en ventaja. De rostro bello, refinada y con modales de alta sociedad, Patricia Morán parecía inalcanzable. Sin embargo, en los camerinos su reputación era otra. Sabía bien que con su tipo de belleza no bastaba con actuar bien,
había que actuar mejor en privado. A veces se acostaba con uno por gusto, con otro por impulso y con el siguiente porque simplemente no veía motivo para negarse. Su cama era como una sala de juntas improvisada, productores, directores e incluso cantantes. A cada uno le daba algo de sí y recibía un guión en la otra mano. Jamás lo negó ni pidió perdón. Cuando una actriz joven la llamó regalada, Patricia se retocó el labial y le dijo: «Mi cama ha dado más empleos que tu talento». Era sobrina de Tito Guízar, sí, pero en los foros eso no abría tantas puertas como su cintura. No era vulgar, era peligrosa. Sonreía como una monja traviesa y tenía una risa que te desabotonaba sin tocarte. Marta Roth no era solo la dama de perfil fino y voz tranquila. Era la mujer que sabía moverse por los pasillos del cine sin levantar sospechas, dejando huella en cada oficina importante. No suplicaba, insinuaba. Nunca iba tras nadie, dejaba que la buscaran. De origen italiano, tenía ese aire extranjero que desarmaba a productores y directores. Con una copa en mano y una mirada elocuente, sabía cuándo decir que sí y cuándo dejar que creyeran que lo había dicho. Su círculo la llamaba la estratega silenciosa. Se decía que nunca se quedaba a solas con un hombre sin un acuerdo tácito, un papel asegurado, un contrato listo o un favor en camino. Una colega la acusó de conseguir papeles por la vía fácil y Marta le respondió: «Fácil es quedarse esperando, yo prefiero moverme». No era la actriz de escándalos ni la diva de portadas, pero en las oficinas importantes su nombre pesaba. Mientras otras buscaban luces de marquesina, Marta sabía en qué cama debía estar para garantizar su lugar en el reparto. Una soprano que incursionó en el cine. Voz celestial, rostro de virgen y una vida privada que poco tenía que ver con sus papeles. Ernestina llegaba al set impecable, con maquillaje perfecto, pero bajo la ropa llevaba una lista de favores pendientes que no estaban en el guión. Se decía que su camerino tenía 2 puertas, una para el maquillaje y otra para asuntos especiales. Jamás protagonizó escándalos. Nunca apareció en las portadas junto a algún hombre, pero en los pasillos se murmuraba su nombre. Su norma era clara: si vas a decir que sí, haz que parezca que fue idea del otro. Su carrera fue corta, pero muy precisa. No llegó a ser una gran estrella, pero nadie se atrevía a decirle que no, porque sabían que ella ya había dicho que sí muchas veces y siempre con elegancia. María Teresa Rivas en pantalla era fría, reservada, casi intocable, pero fuera de cámara su reputación calentaba los pasillos antes que las luces del foro. Cuentan que cuando llegaba a una filmación ya tenía decidido con quién se acostaría y quién solo podría mirarla sin atreverse a tocarla. No era promiscua, era estratega. María Teresa no buscaba romance, buscaba posición. Si un actor la cortejaba sin poder real, ella le regalaba una sonrisa amable, pero si el productor le ofrecía un papel, entonces le daba lo que el personaje merecía. Nunca se negaba. Decía que en este ambiente todo se paga, con dinero o con noches, y que prefería pagar con el cuerpo antes que con años de espera. En pantalla siempre parecía a punto de llorar, era la que sufría por amor, la que esperaba el regreso del charro, la que no alzaba la voz pero conmovía hasta el alma. En la vida real, la historia era distinta, tenía amantes discretos, muchos casados y con cuentas generosas en el banco. Sabía moverse en reuniones privadas donde no se firmaban contratos, pero se definían destinos. Elsa Aguirre no era únicamente la belleza serena del cine mexicano. Era la mujer que sabía cuándo cruzar la pierna y cuándo cruzar la línea. Dueña de un rostro que detenía conversaciones y de una voz capaz de suavizar cualquier negativa, Elsa Aguirre entendió pronto que en el mundo del espectáculo no bastaba con talento, había que dominar los silencios y las insinuaciones. Nunca se rebajaba ni suplicaba, solo dejaba la puerta entreabierta para que fueran los demás quienes sintieran la tentación de cruzarla. Se decía que una sola mirada suya valía un contrato y que su cercanía aseguraba un protagónico. Jamás estuvo envuelta en escándalos públicos, pero los rumores en los pasillos aseguraban que ningún productor importante había logrado decirle que no, porque Elsa no pedía, insinuaba. Una actriz intentó enfrentarla acusándola de obtener papeles en la cama. Elsa, sin perder la elegancia, respondió: «El papel lo consigo donde quiero. La diferencia es que a mí me lo pagan». Mientras muchas se desgastaban esperando una llamada, Elsa Aguirre sabía exactamente a quién acercarse y con quién compartir la cama para no tener que rogar jamás por un protagónico. Evangelina Elizondo no era solamente la voz de Cenicienta, era la mujer que sabía cantar al oído correcto y pronunciar la frase precisa al productor adecuado. Con un rostro angelical y un carácter de hierro,
Evangelina comprendió muy joven que la dulzura podía ser una máscara, y la usó como nadie. Nunca imploraba ni fingía inocencia, simplemente sonreía y dejaba claro que si querían su talento, debían también pagar el precio de su compañía. No buscaba papeles, buscaba acuerdos. Si eso incluía cenas privadas, favores especiales o viajes de trabajo, era ella quien decidía cuándo, dónde y bajo qué condiciones. Una vez, una actriz trató de llamarla oportunista en una entrevista. Evangelina, imperturbable, replicó: prefiero ser lista que ser olvidada. En las oficinas, su nombre resonaba tan fuerte como su voz, y en los camerinos su reputación corría de boca en boca entre quienes la envidiaban. Porque mientras muchas seguían esperando ser descubiertas, Evangelina Elizondo supo con precisión con quién acostarse para que jamás dejaran de buscarla. María Félix no era únicamente la doña, era quien podía entrar a un despacho sin anunciarse y salir con un contrato asegurado y un hombre temblando. No pedía, exigía. No coqueteaba, imponía. Si alguna vez aceptaba algo, era porque el trato valía más que cualquier conquista. Nunca bajó la mirada ni suavizó su voz. María lograba que los poderosos la buscaran y luego se aseguraba de ser ella quien dictara las condiciones. Amantes, millonarios y directores pensaron que la dominaban, sin imaginar que desde el primer encuentro ya estaban en sus manos. Cuando una actriz insinuó que su fama era puro chisme, María respondió: las otras se regalan, yo cobro caro. En los pasillos, su nombre pesaba, en las oficinas, su presencia cerraba acuerdos, y en los sets todos sabían que la doña no pedía permiso, firmaba. Mientras muchas buscaban fama acostándose con cualquiera, María supo con quién acostarse para que todos terminaran a sus pies. Alma Delia Fuentes comenzó como la niña correcta, estrella infantil, sonrisa de ángel. Pero el inconveniente con los ángeles es que también tienen alas para escapar, y Alma Delia las usó para volar directo al rincón más oscuro del medio. Creció frente a las cámaras y también detrás de ellas. Poseía ese cuerpo de muñeca y una voz de caramelo envenenado que volvía locos a los que la escuchaban. No decía que no, no porque no pudiera, sino porque entendía el valor de cada sí. Se relacionó con productores, actores, asistentes e incluso, si los rumores eran ciertos, con esposas de algunos. El problema no fue que lo hiciera, el problema fue que nadie quiso pagar lo que ella consideraba justo. Cuando ya no tenía edad para aparentar inocencia, la desecharon, la dejaron a un lado. Terminó sola, sin dinero y sin luces que la iluminaran. Pero si alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía soltando una carcajada seca: porque siempre me lo pedían. A Susana no le gustaban los no, ni decirlos ni escucharlos. Y si el productor era casado, para ella mejor. Aseguraba que lo prohibido tenía un sabor distinto y que el cine exigía cierto tipo de atención íntima. Durante un desayuno, un camarógrafo se atrevió a preguntarle si era verdad que se había acostado con 3 personas del mismo rodaje. Ella lo miró, se inclinó hacia su oído y le dijo: ¿te molesta más que sea cierto o no estar en la lista? Luego se levantó y se alejó como si nada hubiera pasado. Nunca fue la actriz más premiada, pero en algunos escritorios su nombre aparecía subrayado con lápiz labial. Mapita Cortés no era únicamente la sobrina bonita de la estrella. Era la que sabía sonreír en el instante preciso y colarse por donde otros ni se atrevían a mirar. Con esa mezcla de inocencia caribeña y picardía bien medida, comprendió desde joven que la belleza abre puertas, pero la audacia es lo que las mantiene abiertas. Nunca pidió permiso ni esperó a que la presentaran, simplemente aparecía donde debía y hacía lo que muchos no se atrevían ni a sugerir. Su táctica era sencilla: donde había un productor aburrido, Mapita llegaba con una copa y una sonrisa. Donde había un director indeciso, Mapita ofrecía su ayuda fuera del set. Nunca se hizo la víctima ni la ingenua. Si alguna actriz murmuraba a sus espaldas, Mapita Cortés simplemente se encogía de hombros y decía: el talento es un boleto, pero el instinto es el pase VIP. En los foros la miraban con desconfianza, en las oficinas la buscaban con interés, y los pasillos se llenaban de rumores apenas ella aparecía. Porque mientras muchas soñaban con encontrar un padrino, Mapita sabía exactamente con quién acostarse para no tener que pedir favores nunca. Al inicio, nadie la volteaba a ver 2 veces, siempre la elegían para sirvienta, enfermera o nana. Pero entre los técnicos era conocida por saber cuándo decir que sí y a quién. Conchita no era ingenua, sabía que el papel estelar no era para ella, así que buscó otro tipo de poder. El rumor, el acceso, la cama bien utilizada. No tenía la belleza de las divas, pero sí el oído de los que decidían.
Fue confidente de algunos, amante silenciosa de otros y astuta cada vez que alguien importante necesitaba discreción. Nunca apareció en las marquesinas, pero su nombre abría puertas en lugares donde los premios no tenían valor. No llegó a ser famosa, pero en los estudios todos sabían que sin ella muchas cosas no se concretaban. Isela Vega no era solamente la mujer fatal en la pantalla, era la que podía mirar al productor sin bajar la vista y al director sin bajar el precio. No pedía permiso, no solicitaba favores y menos aún ofrecía disculpas. Llegaba al set como llegaba a la vida, dispuesta a quedarse con lo que le perteneciera. No buscaba amor, buscaba poder. No ofrecía su cuerpo, ofrecía su presencia. Y si el trato incluía cama, era ella quien definía el cuándo, el cómo y el valor. Los hombres pensaban que la conquistaban, sin darse cuenta de que eran ellos los que terminaban comprometidos. Cada sí venía con cláusula, cada noche con condición y cada relación con un destino marcado. En una ocasión, un actor la llamó trepadora. Ella lo miró de frente y respondió, ¿y tú qué más puedes ofrecer además de tus celos? En los pasillos la criticaban, pero en las reuniones la buscaban. Porque mientras otras vendían fantasías, Isela vendía poder, y sabía con quién acostarse para no tener que comprarlo. Tana no era la más hermosa ni la más famosa, pero era la mujer que nadie podía sacarse de la mente después de verla una sola vez. Tenía un aire extranjero, una mirada que parecía ocultar secretos peligrosos y un andar que no pedía permiso para entrar, pero sí para salir. No perseguía galanes ni productores. Se relacionaba con quien le resultara útil en ese momento. Algunos la llamaban oportunista, otros hechicera y unos cuantos decían que era adicta al poder de los hombres. Ella solía responder, no soy adicta al poder, soy alérgica a la pobreza. Si alguien se negaba, no perdía el tiempo en enojarse, iba directo con su superior. Tenía una lista de conquistas que atravesaba todas las áreas, dirección, edición, vestuario, prensa. A cada uno le ofrecía algo y a cada uno le cobraba de manera distinta. El estudio la idolatraba mientras llenara las salas de cine, pero cuando dejó de provocar suspiros, también dejó de figurar en los carteles. Y aunque nadie la despidió oficialmente, todos dejaron de buscarla. Olga Breskin no solo dominaba el violín, dominaba los escenarios, las cámaras y las oficinas donde se cerraban los contratos. Poseía la silueta de una diosa, la sonrisa de vecina amable y la mirada aguda de quien nunca llega a un lugar sin saber lo que quiere. Se decía que nunca se ofrecía, simplemente se dejaba invitar, y cuando aceptaba no era por amor, era por conveniencia. Olga no lloraba, no suplicaba, no imploraba, sonreía, bailaba, tocaba el violín, y al terminar la función, firmaba contratos que otras solo podían soñar. No necesitaba fingir inocencia ni ocultar sus intenciones. Cuando algún productor insinuaba algo, ella contestaba, ¿y qué me ofreces además de eso? Su reputación se extendió más allá del escenario, porque mientras algunas vendían fantasías, Olga Breskin ofrecía certezas. En los camerinos, su nombre se murmuraba con envidia, y en las oficinas se pronunciaba con respeto. Porque mientras muchas esperaban la oportunidad, Olga sabía exactamente con quién acostarse para no tener que esperarla. Lin May no era solo la vedette explosiva, era la que sabía perfectamente cuándo subir al escenario y cuándo subir a la habitación indicada. Dueña de un cuerpo de escándalo y de una sonrisa que desarmaba a cualquiera, jamás necesitó suplicar, porque entendió desde joven que en este medio quien desea paga y quien paga manda. No pedía papeles, los cobraba, no lloraba ni se hacía la víctima. Simplemente dejaba claro que su talento llenaba teatros y que su compañía llenaba las agendas de productores, empresarios e incluso políticos. Cuando alguien insinuaba que su éxito se debía a favores bajo la mesa, ella respondía sin pestañear, los favores son de ida y vuelta. El problema es que ustedes solo saben pedirlos. En los foros la temían, en los camerinos la respetaban y en las oficinas la buscaban. Porque mientras muchas soñaban con alcanzar la fama, Lin May sabía exactamente con quién acostarse para no tener que soñarla. Maribel Guardia no era únicamente el rostro perfecto y el cuerpo de revista, era la que sabía posar en la foto indicada y sentarse en el sillón correcto. Con esa mezcla de dulzura caribeña y mirada de estratega, comprendió desde temprano que en el mundo del espectáculo no basta con sonreír, sino saber a quién dedicarle esa sonrisa. No suplicaba, no imploraba, tampoco negaba. Simplemente estaba presente, en el lugar y momento exactos, cuando el productor lanzaba la propuesta, y ella respondía con su frase favorita, todo depende, ¿qué me ofreces tú?
Maribel nunca peleó con la fama, se acostó con ella. Su imagen pública era intachable, pero en privado su nombre circulaba en oficinas donde se resolvían contratos y algo más. Una vez, un periodista insinuó que su carrera tenía más de cama que de casting. Ella sonrió, se acomodó el cabello y replicó: lo importante no es cómo empiezas, sino quién te mantiene en la cima. En las reuniones era invitada especial, en los sets solicitada, y en los pasillos envidiada. Porque mientras muchas aguardaban el golpe de suerte, Maribel Guardia sabía perfectamente con quién acostarse para que la suerte nunca le hiciera falta. Ofelia Guilmain no era solo la gran actriz de teatro que deslumbraba en cada escenario. Antes de convertirse en la dama seria de la actuación, ya había aprendido que el mundo del cine se manejaba con reglas no escritas. Su voz grave y su mirada de acero desarmaban a cualquiera, pero en privado sabía exactamente a quién debía sonreír y con quién debía cenar para asegurarse de que los papeles interesantes llegaran a su mesa. No buscaba escándalos, buscaba poder. No era la típica joven que rogaba por un papel. Si el productor no le ofrecía lo que valía, ella se levantaba de la mesa y lo dejaba con la copa llena. En los pasillos, se rumoraba que nunca perdía el tiempo en amores imposibles. Elegía a los que podían mover hilos y, de paso, mover su carrera. Si una actriz joven le preguntaba su secreto, Ofelia respondía con frialdad: no se trata de cuántas veces dices que sí, sino a quién se lo dices. Sus amantes eran discretos, pero influyentes, críticos, empresarios, productores con poder real. Cada relación era una inversión, cada encuentro un movimiento calculado en el tablero. No se hacía la ingenua, si la buscaban, cobraba caro. Muchos la llamaban la dama intocable, otros decían que su cama era más exclusiva que cualquier casting. Pero nadie podía negar que su talento y su astucia la mantenían vigente, incluso cuando otras se desvanecían del medio. No aparecía en las portadas por escándalos, sino por estrenos importantes. Ofelia entendió que en el cine, como en la vida, el verdadero poder no se pide, se toma. Y mientras muchas esperaban la llamada que nunca llegaba, ella ya estaba en la casa del productor decidiendo el próximo proyecto. Andrea Palma fue la mujer que convirtió el sufrimiento en arte y la intriga en herramienta de trabajo. Dueña de un porte elegante y de una voz que podía romper silencios, Andrea entendió muy pronto que el cine no era un lugar para las ingenuas. En los sets, mantenía la compostura, pero en las reuniones privadas sabía inclinar la balanza a su favor. No era la joven que rogaba por papeles, era la dama que elegía en qué historias aparecer y con quién compartir la escena, dentro y fuera de cámara. Detrás de sus personajes trágicos, había una mujer que negociaba cada sí como si fuera una pieza de ajedrez. Se decía que nunca se enredaba con cualquiera, prefería a los que tenían poder real. Cuando algún productor la dejaba fuera de un proyecto, Andrea no lloraba, cenaba con el rival y conseguía un papel mejor. Sus amantes eran pocos pero estratégicos, seleccionados con la misma precisión con la que elegía sus películas. A una actriz joven que la criticó por su cercanía con los hombres de poder, Andrea le contestó: no se trata de cuántos te desean, sino de cuántos deciden por ti. En los pasillos, su nombre se pronunciaba con respeto y con cierta cautela, porque Andrea no olvidaba agravios. Si alguien la traicionaba, lo hacía pagar en silencio, con la misma sutileza con la que conseguía sus contratos. No buscaba escándalos, pero no los temía. Sabía que en una industria dominada por rumores, el verdadero poder era controlar qué rumor se contaba. Mientras otras se conformaban con esperar su turno, Andrea Palma se aseguraba de que su turno fuera el primero y que nadie olvidara quién lo había decidido. Clara Aparicio era mucho más que la actriz de mirada dulce que aparecía en los melodramas. Detrás de ese rostro sereno había una mujer que entendía a la perfección el tablero de juego de la industria. No lloraba para conseguir papeles ni aceptaba migajas, negociaba, decidía y actuaba en consecuencia. Quien la invitaba a cenar sabía que no era un gesto romántico, sino el primer paso de un contrato. Clara tenía el talento de convertir cada encuentro en un movimiento estratégico. Si compartía la cama con alguien, era porque de ahí saldría una escena, un papel o una recomendación que la impulsara un peldaño más arriba. Su reputación era ambivalente, algunos la admiraban, otros la temían, pero nadie podía ignorarla. Entre productores circulaba el rumor de que nunca decía que no, y era cierto, pero su sí no era barato. Si voy a aceptar, tiene que valer mi tiempo, solía decir, con esa calma que intimidaba más que cualquier grito. No se escandalizaba por los comentarios de pasillo, los usaba a su favor, porque sabía que en un medio donde todo se comentaba, cada rumor mantenía su nombre en boca de todos.
En pantalla encarnaba a la esposa fiel, a la mujer abnegada que sufría en silencio. Fuera de ella, era todo lo contrario. Calculadora, elegante y segura de sí, Clara transformó su carrera en un ejemplo de cómo jugar con las reglas sin romperlas del todo. Nunca buscó ser la favorita de nadie, pero siempre logró ser la imprescindible. Mientras otras esperaban el llamado de la suerte, Clara Aparicio ya estaba firmando el contrato que las demás soñaban con tener. Silvia Pinal no era solo la rubia de sonrisa luminosa que conquistaba la pantalla, era la mujer que diseñaba su camino pieza por pieza. Inteligente, audaz y con un olfato infalible para el poder, nunca dejó que la trataran como una debutante ingenua. Si alguien la invitaba a cenar, ella decidía el lugar, la hora y la conversación. No era la típica actriz que esperaba a que le ofrecieran papeles, los buscaba, los negociaba y, si era necesario, los cobraba en especie. Su vida privada fue tan comentada como su carrera, pero ella nunca lo vio como un problema. Cuando un reportero le preguntó si no temía que la llamaran calculadora, Silvia contestó con una sonrisa impecable: si la vida es un tablero, ¿por qué no mover las piezas a mi favor? Su lista de amantes no era escándalo, era estrategia. Políticos, empresarios, productores, cada uno representaba una puerta que Silvia abría con elegancia y sin pedir disculpas. No era sumisa ni rebelde, era arquitecta, construía relaciones que le aseguraban estar en el centro de los proyectos más ambiciosos. Sus rivales murmuraban que se entregaba con facilidad, pero lo cierto es que era ella quien ponía el precio. A los directores los seducía con su talento, a los productores con su inteligencia, y a todos les dejaba claro que su sí era tan caro como su tiempo. En los sets, su presencia imponía respeto. En las fiestas privadas, era la mujer que todos querían tener cerca, y en las oficinas de los estudios, su nombre era sinónimo de éxito garantizado. Mientras muchas esperaban a que el destino las encontrara, Silvia Pinal ya estaba redactando el contrato que definiría su próximo paso. Y aunque las críticas la siguieron toda la vida, nadie pudo negar que fue la única que supo acostarse con el poder sin perder el control de su propia historia. Gloria Marín no era solo la pareja de Jorge Negrete ni la estrella de los melodramas rancheros. Era la mujer que podía entrar a un despacho llena de risa y salir con un papel asegurado, sin que nadie pudiera llamarlo casualidad. No suplicaba, negociaba, no insinuaba, exigía con dulzura. Tenía un talento especial para convertir un almuerzo en una reunión de trabajo y una cena en un contrato cerrado. Los rumores aseguraban que nunca dormía 2 noches seguidas con el mismo hombre, no por falta de pretendientes, sino porque no le gustaba repetirse. Sabía que en una industria dominada por egos, la rotación mantenía su valor en alza. Cuando una actriz más joven la acusó de usar su encanto para conseguir papeles, Gloria le respondió con ironía: pues aprende, porque el talento se gasta, pero la oportunidad se crea. En los sets, su presencia llenaba el ambiente, en las oficinas, su nombre era sinónimo de éxito en taquilla. A diferencia de otras, nunca intentó esconder su vida privada. Si la sorprendían en un escándalo, lo convertía en anécdota y salía airosa. Sus romances eran tan públicos como sus películas, pero cada uno la llevaba un escalón más arriba. Gloria entendía que el verdadero poder estaba en hacer que los demás creyeran que la elegían, cuando en realidad era ella quien los seleccionaba. Podía pasar de la risa juguetona al silencio incómodo en un instante, y ambos eran armas en su arsenal. No le temía a los rumores porque sabía que cada chisme mantenía su nombre en boca de todos. Así construyó una carrera que sobrevivió a celos, críticas y rivales, demostrando que en el cine de oro la verdadera elegancia no era callar, era saber cuándo decir que sí y hacerlo parecer inevitable. Rosina Pagá, brasileña de nacimiento y mexicana por decisión, fue un destello fugaz en el cine de oro. Tenía un cuerpo tallado en deseo, una sonrisa que parecía una emboscada y una voz de terciopelo húmedo. No necesitaba audicionar, bastaba con que entrara a la reunión. Y si te elegía, más valía que estuvieras preparado, porque solía decir que el placer también formaba parte del ensayo. Rosina no creía en el amor, ni en la fidelidad, ni en las reglas del estudio. Su norma era clara: si me provoca, es un sí. Llegó a tener amantes en 3 países al mismo tiempo y trabajaba como si el cine le debiera algo. Fue criticada, juzgada, envidiada y olvidada con la misma rapidez con la que encendía cigarrillos en hoteles discretos. Terminó sus días lejos del escándalo, en calma, pero sin dejar una huella artística reconocida. Detrás de los reflectores, las grandes divas del cine de oro muchas veces dijeron que sí cuando debieron negarse, y eso les costó fama,
amores e incluso su tranquilidad. ¿Cuál de estas historias te dejó más impactado? Escríbelo en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por los secretos mejor guardados del cine mexicano, suscríbete, deja tu like y comparte este video con quienes disfrutan del buen chisme, las historias con sabor a leyenda y las verdades que pocos se atreven a revelar. Nos vemos en el próximo.